Isaías capítulo 40, 29 al 31, voy a leer. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Volvamos hoy, les invito, en nuestro contexto de pruebas pasadas o pruebas presentes para algunos que están sufriendo los dolores de la pandemia y otras situaciones de salud. Volvamos hoy, en medio de estas pruebas que hay en el mundo, al contenido del libro del profeta Isaías. Hay 4 momentos que son culminantes del libro, de toda la profecía de Isaías, que es extensa. Hay 4 momentos culminantes que reconocemos como la cúspide del libro. En todos los escritos de la Biblia hay momentos en que va creciendo en intensidad el relato y llega a un lugar sublime. Así lo reconocemos en la profecía de Isaías, en 4 capítulos que mantienen el mismo hilo de interpretación frente a las pruebas. Así que tenemos estos momentos culminantes, esta cúspide de la profecía de Isaías, en los capítulos 35, el capítulo 40, el capítulo 53 y el capítulo 55. No en forma separada. Comenzando en el 35, vamos a ver una línea que se mantiene en el pensamiento y en las expresiones del profeta, más bien de Dios a través del profeta, desde el 35 al 55, todo ese conjunto de capítulos. Todo el mensaje de Isaías se concentra en esta sección del 35 al 55, y en forma particular, los capítulos 35, 40, 53 y 55 nos presentan el triunfo del siervo sufriente de Dios frente a las pruebas. Este es un tiempo para nosotros, no solo en Uruguay, sino en todo el mundo, de pruebas, de duras pruebas en muchos casos. Y no solamente por la pandemia. Las noticias nos han avisado de terribles cosas que han pasado en algunas zonas aún de nuestra región. Y lo que podría estar pasando allá lejos en el oriente del mundo con las guerras y rumores de guerras. Pruebas, conflictos, tribulaciones. Eso es parte de la totalidad de nuestras vidas. El bebé cuando nace llora y es buena señal, nos dicen. Si no llora hay preocupación de los que atienden el parto. Comienza su vida en un llanto, en un lloro, en un quejido. Y la que da a luz también. Y terminamos la vida, la mayoría de las personas, entre llantos y tristezas, dolores, enfermedades. Habrá excepciones entre unos y otros,
Y así la vida toda transcurre en medio del dolor, del sufrimiento y de las pruebas. Bien lo afirmó el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción. El capítulo 35 que usted tiene allí en su Biblia y la ha abierto para seguir esta secuencia, el capítulo 35 de Isaías inicia este periplo de experiencias sublimes con una nota de alegría. Vea el verso que inicia el capítulo. Pensando en el futuro y en medio de los conflictos, se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. El comienzo de esta cúspide de la profecía de Isaías es una gran nota de alegría. La vida toda viene a ser como un desierto, y en el desierto pues hay sequedad, como que no hay esperanza de vida. Pero en medio de todo ese sequedal, de ese desierto, se regocijará el desierto por la alegría y presencia productiva de la vida de Dios. Así que comienza con alegría y culmina este capítulo con gozo. Vuelva a una página del 35, por lo menos es en la versión que yo estoy usando, la NBI hoy. Una página, doy la vuelta, me voy hasta el verso 10. Volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría. Note usted las veces que aparece el término en este verso 10. Entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alejarán la tristeza y el gemido. Comienza el 35 con alegría, con esperanza. El desierto va a florecer. Y termina el 35 con una nota de esperanza para los que regresan a Dios. Serán coronados con alegría. A lo menos en la NBI el término aparece 4 veces en la mención de la alegría y una nota de esperanza al final. Y se alejarán la tristeza y el gemido. Se alejarán del desierto, de la aridez, de la falta de esperanza. Se alejarán la tristeza y el gemido. Es un capítulo de esperanza para los cristianos. Lo era para el pueblo al que estaban dirigidas estas palabras en la antigüedad. Pero siendo esto palabra de Dios para todos los tiempos, esta es una nota de esperanza para todos nosotros, los cristianos que hoy podríamos, unos más, otros menos, estar en un período de sequedad, de angustia, de pruebas, de dificultades, de noticias penosas como las hay en el mundo. Un día
En esa esperanza, la alegría de Dios va a desplazar a la tristeza y al gemido. En el capítulo 40, las primeras afirmaciones son de un generoso mensaje de consuelo. Vea usted el verso inicial del capítulo 40 y cuando tenga el tiempo de recorrer los capítulos 36, 37, 38 y 39 y llegue al capítulo 40, se va a encontrar con estas bellas palabras. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncianle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Culminó una etapa. Hubo gran dolor y la historia de los capítulos anteriores, precedentes a este 40, nos lo indican. Hubo graves errores en la conducción del pueblo de Dios, en la adoración a Dios. Se alejaron de Dios, pero se volvieron a Dios y llegó la alegría, la tristeza de los días malos terminó y llega el consuelo que solo Dios sabe dar. Consuelo. Es lo que todos esperamos y necesitamos en tiempos de pruebas y de dolor. Conocen seguramente el dicho que de árbol caído todos hacemos leña, para no excluir a nadie, ¿no? Que es fácil, dice el proverbio popular, hablar de los caídos, de los heridos en guerra, de los que han hecho o hacen errores. Entonces, en lugar de levantar al caído, lo hunden más las palabras de quejas o de juicios inmedibles en su alcance para las personas, las familias y los pueblos. Llega el capítulo 40 para hablarnos del consuelo de Dios. El consuelo que trae esperanza para un pueblo, para una nación, para una ciudad como Jerusalén, que se había alejado de Dios y había pagado por su iniquidad, dice la expresión del verso 2. Todos los seres humanos, y lo somos nosotros, los que estamos aquí en el templo, los que están allí en el Zoom, los que están en otras congregaciones, los que están en el mundo entero, todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno. Así que lo que tenemos por delante somos personas pecadoras, que nos equivocamos, que erramos el blanco, que en el querer hacer el bien podríamos estar haciendo el mal. Y por eso, al equivocarnos y luego pagar por esas equivocaciones, Dios nos dice, el tiempo ya se ha cumplido. El tiempo de tu iniquidad ha terminado, has pagado por tu iniquidad. Y nos dice el Nuevo Testamento que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. El consuelo y la misericordia de Dios nos alcanzan a pesar de nuestras iniquidades. Este es un capítulo de consuelo y de esperanza. En medio de tanto desgaste como se ha dado en los últimos 2 años y poco más en nuestro mundo y en nuestras vidas, ¿quién no se siente cansado?
Una persona me dijo, ya no aguanto más esto. Bueno, ¿y qué piensa hacer? Podría hacer dos cosas: enfrentar su desgaste, su cansancio, o salirse de la situación quitándose la vida. Ahora, ¿cuál es mejor? Sabemos que la segunda opción no solo es mala, sino que es mala por la eternidad y que no arreglamos el problema evadiéndonos de la situación, sino enfrentándola. Este es mi problema, es mi desgaste, es mi cansancio. ¿A quién acudiré? Así que me voy hasta el verso 29 de este maravilloso también capítulo 40, que ya hemos leído. Lo leímos al principio, ¿recuerda? ¿Notó usted las palabras hermosas que aparecen al inicio del verso 29? Él, Dios, fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. El cansado y el débil. Creo que usted y yo estamos en esta lista, ¿verdad? ¿Cuántos más quieren anotarse? Cansados y débiles. O tal vez cansados, pero fortalecidos. O tal vez fortalecidos, pero cansados. O las dos cosas al mismo tiempo se pueden dar en nuestros cuerpos, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Hay un mensaje tremendo aquí para los que están cansados y cargados, como dijo Jesús. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿A quién entonces podemos acudir en esta hora de infortunio, de pandemia, de cansancio, de desgaste, de malas noticias? Podemos acudir a nuestro Señor, como dice el verso 31, y confiar en Él. A eso se refiere otra nota especial de esta cúspide de Isaías. Las pruebas, sean físicas, las pruebas, sean emocionales, nos cansan, nos desgastan, cansan el cuerpo hasta enfermarlo, bajan las defensas, llegan los COVID-19 o los otros, y habrá otros en el futuro, tal vez más poderosos, nos cansan y producen falta de esperanza. Por eso necesitamos confiar en el Señor. No sé usted, pero yo en mi Biblia lo tengo subrayado, el pero del verso 31. Hay un momento en que reconocemos el cansancio, la debilidad, pero hay una esperanza, hay una salida para los que confían en el Señor. Tomamos decisiones importantes a través del peregrinaje espiritual, los cristianos. La primera vez que venimos a conocer a Dios a través de Jesucristo, tomamos la decisión más importante que cambia nuestra vida de tinieblas en luz, de hijos de las tinieblas a hijos de la luz. Pertenecemos al Señor, somos sus hijos. Juan 1:8, perdón. Somos y tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios por esa decisión que tomamos. Pero a través de los años vamos tomando otras decisiones que van mejorando el carácter, mejorando la vida, fortaleciéndola. En este caso, necesitamos decidir confiar en Dios. Verso 31.
¿Está usted entre los que confían en el Señor? Diversos temores nos han paralizado. Por ello necesitamos este capítulo 40, verso 31, para renovar las fuerzas, para que vuelvan las fuerzas originales de nuestro vínculo y comunión con Dios. Y llegamos al capítulo 41, en este periplo por la cúspide de la profecía de Isaías. Verso 10 del capítulo 41. Otra vez damos vuelta una página. 41, 10. ¿Qué dice allí? ¿Lo tiene en su Biblia? Es un mensaje personal. Si bien este mensaje es parte de lo que Dios le está hablando a un cansado pueblo en Jerusalén y en toda la tierra de Israel, a través de los años, por su preservación y siendo como lo es palabra de Dios para hoy, se transforma en un mensaje personal para el pueblo actual de Dios. Y aquí está la decisión que decíamos, tenemos que tomar, además de que sabemos que Cristo es nuestro Salvador, está con nosotros, debemos decidir renunciar al temor. Somos llamados en este caso por Dios a lo siguiente: yo te escogí, no te rechacé, verso 9. Tú eres mi siervo, nos dice Dios, todos siervos y siervas de Dios. Yo te escogí, no te rechacé, te busqué, podríamos decir. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Sin duda, todos los que se enardecen contra ti serán avergonzados y humillados. Todo lo malo que llega para destruir nuestra vida será avergonzado y destruido. Pero entonces te recuerdo que tú eres mi siervo, mi sierva. No temas. ¿Por qué no temas? ¿Por qué no tengo que temer? El temor es parte de nuestra estructura humana, de nuestro carácter. Unos más, otros menos, tenemos ciertos miedos. Hay personas que no logran dormir sin una pequeña lucecita encendida en alguna parte de su casa. A veces lo hacemos con los niños más pequeñitos para que tengan seguridad. También tenemos miedo que alguien entre en las noches a nuestras casas. Así que entre las últimas preguntas y acciones que hacemos antes de ir a dormir, ¿cuáles son? Le decimos al cónyuge, ¿cerraste la puerta? ¿Te fijaste en las ventanas que dan al patio o al fondo de la casa? ¿Está todo bien seguro? Y al poner la almohada la cabeza en la almohada, hasta allí aún pueden llegar esas preguntas. Porque la persona que está junto a usted puede tener ciertos temores. Es natural tener ciertos temores y tener cuidados para evitar esos peligros naturales de la vida en la ciudad o donde sea que vivamos. Pero aquí el miedo al que se refiere la profecía de Isaías en esta cúspide va más allá de hechos momentáneos o casuales. Tiene que ver con todo el desarrollo de nuestra vida
en todos los años de nuestra vida. Cómo caminamos, cómo peregrinamos en esta tierra. Entonces, para no temer en ese tránsito, dice Dios, yo estoy contigo. No nos dice aquí que pongas alarmas en tu casa o cierres las ventanas o pongas triple llave en tus puertas, porque no se refiere a esa situación. Se refiere al tránsito en el camino de toda la vida y aún más allá. En esta parte de la profecía observamos, discutimos la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? Él está con nosotros. Vamos a encontrar esta expresión tanto en el Antiguo Testamento, en variados libros, como en el Nuevo Testamento. Aún es un mensaje muy importante en la boca de Jesús, aún al tiempo que se despedía de los discípulos en Galilea, les dice, yo estoy con ustedes y voy a estar con ustedes hasta el fin del tiempo de vuestra vida. No temáis. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Si quiere hacerlo personal, al leer puede hacerlo. El Señor te dice, yo te recogí, no te rechacé, no temas, porque yo estoy contigo. Hay una diferencia entre la presencia de Dios y la ausencia de Dios en la vida de las personas. Pero el pasaje sigue y no me quiero detener porque quiero llegar hasta el final de esta sección. El miedo en medio de las pruebas, dice el pasaje, produce angustias, debilidades, falta de estabilidad emocional y espiritual. Y buscamos a los culpables para destruirlos. Pero al recordar y repasar la promesa del Señor del verso 10 al inicio, las angustias desaparecen. Los temores con sus consecuencias desaparecen. En la debilidad te fortaleceré. En medio de tus necesidades te ayudaré. Cuando estés trastabillando, falta de estabilidad, te sostendré con mi diestra. Y mi diestra, dice Jehová, es victoriosa. Estas frases del verso 10, sobre todo del capítulo 41, verso 10, es importante aplicarlas a la situación de pena o disgusto o pruebas que estemos pasando en lo personal, familiar y aún colectiva. Recordando que Dios nos ha llamado, nos ha escogido, no nos rechazó y tiene un compromiso para que se cumpla la bendición de su presencia en nuestras vidas. Si nos volvemos a Dios, va a ocurrir todo esto. Si confiamos en Él, va a ocurrir esto. No porque lo merezcamos, sí lo necesitamos. Va a cumplirse porque viene como promesa de la boca de Dios. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré. Yo te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Verso capítulo 35, alégrate. Capítulo 40, consuélate. Capítulo 41, confía en Dios.
Y podríamos ir así hasta el 55. Yo le animo para que usted en su tiempo devocional o el tiempo que usted pueda, se siente y mire todo este segmento desde el 35 al 55 y va a encontrar estos mensajes repetidos una y otra vez de parte de nuestro Salvador y Señor. A estas promesas de Dios quiero sumarles las palabras, bellísimas palabras, del Salmo 46, que tienen que ver con lo que hemos mencionado en estos minutos. Y les invito para que abran su Biblia, vamos a leer juntos en alta voz las palabras de del capítulo 46, del Salmo 46, versos 1, 2 y 3. En alta voz, aún los que están allí en el Zoom pueden hacerlo también en sus casas. Tome nota de que estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. La mayoría tendrán Reina Valera, pero el mensaje, aunque suene diferente, es el mismo contenido. Leamos en voz alta. Dios es nuestro amparo. Fuerte, hermanos, otra vez. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Y volvemos al 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. Que así sea. Les invito a orar. Dios y Padre nuestro, estamos agradecidos por haber estado juntos en esta ocasión aquí en el templo y muchos otros a través del Zoom en Internet. Gracias porque podemos estar delante de tu presencia. Y al estar delante de tu presencia, oh Dios, pedimos humildemente que nos bendigas con tu bendición. Que tu bendición alcance al que necesita sanidad corporal. Que tu bendición alcance al que necesita ánimo en medio de la prueba dura. Que tu bendición alcance al que necesita fortaleza en su debilidad, sea esta física o emocional. Señor, estamos delante de ti y te pedimos esto con nuestro corazón abierto y nuestra vida expuesta delante de ti como tú la conoces. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu alegría, de tu consuelo, de tu fortaleza. Necesitamos de tu diestra sosteniéndonos en medio de la debilidad. Dejamos, por lo tanto, Señor, nuestras frágiles y limitadas vidas en tus buenas y eternas manos. Sostén al débil, fortalece al necesitado de fortaleza. Señor, queremos encomendarte a ti la vida de nuestras hermanas y hermanos que hoy día están pasando por pruebas duras de salud limitada. Y eso afecta a la vida espiritual, la vida emocional. Señor, pedimos tu fuerza y asistencia para ellos. Que no desmayen, sino que se levanten sostenidos por tu diestra. Oramos por ellos desde aquí, Señor. Oramos por los ancianos, por los niños y los jóvenes.
guarda y protege a la familia. Señor, guarda y protege a esta congregación. Nos encomendamos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.